Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Imperio Persa. ¿Y qué fue de este imperio? Bueno, debemos decir que el Imperio Persa se formó de la unión de los pueblos medo y persa y se desarrollaron en las mesetas de lo que hoy es Irán. Hacia el año 1500 a.C. se expandieron a lo largo del Medio Oriente. Darío I fue su principal impulsor a nivel económico y territorial, aunque su expansión territorial se inició con el reinado de Ciro II. También cabe destacar que los persas llegaron a ocupar territorios desde el norte de Grecia hasta el río Indo, incluyendo Tracia, Egipto, Oriente Medio, Asia Menor y el Cáucaso. Sin embargo, su imperio se debilitó tras perder las guerras médicas contra los griegos y posteriormente fue reducido y conquistado por Alejandro Magno, pasando finalmente a manos del Imperio Romano. Continuemos hablando un poco más sobre este imperio, particularmente sobre sus etapas, comenzando con las guerras médicas. Bueno, debemos decir que estas guerras médicas consistió entre persas y griegos para poder dominar las ciudades de Asia Menor. El final de estas guerras hizo que los persas se expandieran por todo el continente europeo. Otra etapa es de Jerjes I a Artajerjes II. Debemos decir que en esta etapa fue un periodo de expansión y pérdida de algunos territorios. Con la muerte de Artajerjes I, se trasladó la capital de Persépolis a Babilonia. Se comenzó a hablar el arameo y se introdujo el calendario solar. Y para finalizar, tenemos el periodo del fin del Imperio Persa. Bueno, en este periodo debemos decir que Bagoas provocó que Darío III ocupara el trono, pero este no tenía ninguna experiencia como gobernante. Alejandro Magno entró a Egipto y fue visto como el libertador de los persas. Continuemos hablando un poco más, particularmente sobre las guerras médicas, comenzando con las causas. Para iniciar, debemos decir que se da el nombre de guerras médicas al periodo de luchas que sostuvieron los griegos contra los medos persas entre los años 500 y 449 a.C., en lo que se puso de manifiesto el valor y el heroísmo griego en defensa de su libertad y democracia frente al absolutismo y el despotismo del sistema gobernante persa. Algunas de las causas de estas guerras son las que mencionaremos a continuación. Entre las causas debemos nombrar la ambición conquistadora persa, también las ansias de dominio persa en las islas del Mediterráneo, también el deseo persa de incorporar Grecia a sus dominios y también la oposición entre los sistemas de gobierno, es decir, la democracia griega frente al despotismo persa. Continuemos con las consecuencias de estas guerras médicas. Bueno, debemos decir que causaron un desplazamiento de poder de Oriente a Occidente, debido a la victoria de los griegos que afianzaron su predominio ante el Imperio Persa. Las consecuencias que podemos destacar son las siguientes. Bueno, debemos decir que se liberó a la cultura occidental griega del peligro asiático autoritario del Imperio Persa. También la ciudad-estado de Atenas se convirtió en la ciudad más poderosa y rectora de los destinos del mundo griego. También debemos decir que las colonias griegas en la Asia Menor recobraron su independencia del Imperio Persa, y también la fama del poder militar y predominio de Atenas provocaría las guerras del Peloponeso entre las ciudades-estados de Atenas y Esparta. Y por último mencionar que el Imperio Persa entraría en decadencia. Continuemos hablando un poco más sobre este Imperio Persa, particularmente hablar sobre las conquistas del mismo. Bueno, para comenzar debemos decir lo siguiente. Bueno, tras el ascenso al poder de Ciro el Grande, los persas conquistaron los territorios de Asia Menor en el año 546 a.C. y en el año 539 conquistaron la ciudad de Babilonia. Años más tarde, Ciro fue sucedido por Cambises II, bajo cuyo poder se produjo la conquista de Egipto.
En el año 522, este rey fue sucedido por Darío I y luego por su hijo Jerjes. Para este momento, el enfrentamiento entre los griegos y los persas ya había comenzado, y en el año 579 a.C., Babilonia intentó sublevarse al imperio persa, pero no tiene éxito. El emperador Jerjes fue asesinado y fue Artajerjes I quien tomó el trono. Continuemos hablando sobre las características de este imperio persa, comenzando con la organización política y social. Bueno, debemos decir que la sociedad estaba formado por el rey, que era considerado como un dios y vivía en la capital. Debemos decir que la familia real era bastante extensa y el rey tenía un harem, por lo que los monarcas tenían muchos hijos. Existía el grupo de nobles, que eran las familias adineradas y que también eran los miembros de la corte. También debemos agregar que los sacerdotes eran un pilar dentro de la sociedad y había muchos templos. Los soldados se encargaban de proteger las fronteras y la plebe era una clase integrada por los campesinos y artesanos, y los esclavos que venían de las guerras eran propiedad del Estado y eran grupos pequeños. Continuemos con la religión. Bueno, debemos decir que los persas utilizaban como religión el zoroastrismo y utilizaban un libro sagrado que se le conocía con el nombre de Zen-Avesta, que basaba sus creencias en dos dioses que mencionaremos a continuación. Por un lado tenemos al dios Ahura Mazda, el cual representaba el bien, y también al dios Agra-Mainyu, el cual representaba el mal. Según el zoroastrismo, creían que el día del juicio final, en donde Ahura Mazda vencería a Agra-Mainyu y lo lanzaría al abismo eterno. En ese día habría una resurrección y las personas serían juzgadas de acuerdo a sus obras e irían al cielo o al infierno. En la actualidad, esta religión es utilizada como una de las religiones oficiales. Continuemos hablando sobre este imperio persa, más precisamente sobre su cultura. Bueno, dentro de la cultura de los persas se puede mencionar las siguientes características, comenzando con la pintura. Bueno, lo que más predominaba eran los frescos y los manuscritos. Las pinturas que realizaban simbolizaban a figuras individuales. Sin embargo, también pintaban grupos de peregrinos y derviches. Los dibujos que realizaron con tinta con tenues toques de rojo y dorado sustituyeron a las brillantes matices de los primeros manuscritos. Otra característica de su cultura tiene que ver con la escultura. Bueno, debemos decir que para adornar los templos esculpían toros alados. Utilizaban tanto la piedra como las arcillas para esculpir bajos relieves que representaban guerreros con lanzas, arcos y flechas. En lo que respecta a la arquitectura, debemos mencionar que los palacios eran construidos sobre plataformas de 15 metros de altura con escaleras y hermosos techos de maderas. Los palacios eran adornados con columnas cilíndricas decoradas con figuras en forma de hojas. Otro de sus principales adornos eran los toros alados. El palacio que más se destacó fue el de Darío de Persépolis. Continuemos hablando sobre este imperio, más precisamente sobre su economía. Bueno, su economía se basaba en la agricultura, irrigando con aguas de montañas, el pastoreo y la extracción de minerales. También practicaban un amplio comercio gracias a la creación de las monedas. Estas monedas se llamaban dárico y eran acuñadas en oro, lo que se estimuló el comercio interno e internacional. Por Irán pasaban rutas de caravanas comerciales que venían desde la India y la China hasta el mar Mediterráneo. El comercio logró darle un importante impulso a la industria de tejido de lujo, joyas, mosaicos y tapetes y alfombras. Bueno, para concluir hablaremos sobre la caída del imperio persa. Bueno, debemos decir que la caída del imperio persa era una de las metas de los griegos desde el año 350 a.C., objetivo finalmente logrado de la mano de Alejandro Magno en el año 334 a.C. en Graníco.
Tras esta conquista, los persas presentaron resistencia y un año después se enfrentaron nuevamente en la batalla de los Isos, donde fueron derrotados. En el año 334 a.C., los griegos invadieron Mesopotamia y el rey persa Darío les ofreció la paz, pero lo rechazaron, lo asesinaron y tomaron las ciudades de Babilonia, Susa, Persépolis y Ecbatana. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima.